De regreso tenemos la imagen de la señora Elisa y Rodrigo Pérez. Hablábamos de las diligencias, escuchábamos a Carlos Gutiérrez. ¿Qué posibilidades hay de que haya una luz con respecto a las investigaciones, Rodrigo, para que lo conversemos con la señora Elisa? Mira, últimamente he recibido llamados telefónicos de personas que han estado ligadas a la investigación, que conocen el sitio del hallazgo. Y aquí vamos a hablar de información que es sumamente sensible y por lo tanto tenemos que ser cuidadosos y responsables. Pero hay opiniones de personas que están dentro de la investigación o que estuvieron dentro de la investigación, al menos en esos días, que tienen opiniones distintas, que tienen ellos al menos la visión de que habría una participación de terceros. ¿Ya? Por situaciones, por pistas que vieron en ese lugar que a ellos les hace pensar en la disposición de ciertos objetos para poder intervenir de una manera u otra. Yo no sé si ustedes tienen esa misma opinión, Elisa. No hablemos del detalle de cuáles son esos objetos, pero ustedes tienen la opinión de una intervención del sitio del suceso con una intención o no. Sí, por supuesto. O sea, aquí que hay intervención de terceros, hay, sin yo ser perito y sin ser yo investigadora. Obviamente el niño jamás para empezar iba a llegar solo allá. Una cosa es el trayecto, el cómo llegó allá, ya... y otra cosa es el sitio del hallazgo. Y también, o sea, igual como tú dices, sin nombrar detalles, pero obviamente ahí se armó una escena. Y... ¿A usted le han dicho eso? ¿Hay personas cercanas a la investigación que le hayan...? Sí, también tengo esa información y que es imposible que... O sea, hay muchas cosas que yo sé, pero... ¿Que se armó una escena? Que se armó una escena ahí para que se dijera que el niño había ido por un trayecto y eso posiblemente no fue por ese trayecto, fue para despistar, como se dice. Bueno, le vamos a aclarar un poco a la gente esta información que es sumamente delicada, Tonka, pero vamos a intentar entregar esta información porque también va en la línea de lo que quiere la familia, que es encontrar la verdad. Cuando uno encuentra un sitio del suceso, puede observar distintos objetos y uno puede determinar, por ejemplo, como la duda está en cómo llegó hasta allá, que Tomás venía, supongamos, por este camino. Pero la opinión de estas personas dice, estas pistas que están puestas en esta dirección, tenemos la impresión de que fueron dispuestas para hacernos pensar eso. No sé si me doy a entender. Sí, esa es la escena de la cual ustedes hablan, entonces, que se armó una escena para poder alentar esa tesis. Habla de los zapatitos, de eso estás hablando, de las zapatillas. No puedo referirme exactamente a cuáles son esos indicios, porque en un sitio del suceso hay mucha evidencia, pero hay parte de esa evidencia que aquellas personas que estuvieron en el lugar se han contactado conmigo y que nos dan a entender cierta información que a ellos al menos les hace interpretar eso. Hay partes de la investigación que aún están en secreto. La carpeta no está abierta completamente. La familia no conoce el detalle de todas las pericias. Y es por eso que finalmente ellos se comunican, porque entienden que la familia tiene una idea. ¿Rodrigo? Y ellos al menos se condicen con lo que pudieron observar. Tomando tus palabras y contrastarlas con el subprefecto, ¿es posible armar una escena? Y si es así, ¿es fácil darse cuenta por los peritos que hay algo que está montado? Sí, sin duda. Si pudiese perfectamente uno determinar si ese pudiese corresponder o no a un montaje. Ahora, claramente, desde la perspectiva del hallazgo del cadáver, hay elementos que son súper sustanciales y elementales respecto de la posición en cómo fue encontrado. Y esos elementos pudiesen dar algunos indicativos de que efectivamente hubo la intervención de un tercero, no necesariamente incluso con haber cometido algún tipo de delito en contra del menor, sino que necesariamente como la forma en cómo esa persona pudo haber dejado el niño o el cuerpo en ese lugar. Quiero preguntarle, perito, a Rodrigo Pérez, porque me queda dando vuelta lo que nos comentas, Rodrigo. Tú nos dices que has recibido en tu teléfono personal ciertas señales, ciertos mensajes, conversaciones que dan luces del caso. Todos esos argumentos y esos dichos, ¿tú los has traspasado a los abogados, a la fiscalía? Nosotros hemos tenido contacto con las personas que están en las partes de esta investigación
lo hemos comentado cautelosamente porque es información que se entrega de manera en off, como decimos en el periodismo. He tenido largas conversaciones con esas personas y esa información ha sido puesta a disposición de las partes porque ellos consideran necesario el que ellos sepan antecedentes que al menos ellos pudieron observar. Esto, ustedes estamos hablando no de opiniones, no estamos hablando de personas que puedan opinar simplemente sin tener conocimiento, estamos hablando de personas que pudieron observar cosas que nosotros no hemos podido observar, que justamente en el lugar exactamente donde fue encontrado Tomás. Por eso que me parece relevante el poder comentarlas en este contexto. Por supuesto. Hay dos aquí dudas vitales que tienen que ver, una, ¿cómo llega? Sí. Yo esto se lo he mostrado, pero ustedes pueden observar el paisaje acá. Esteban lo puede mostrar. Aquí no solamente está el río, que está aquí justamente delimitando este sitio, está el bosque, está el predio más atrás en donde se extraviaron las vacas, y luego viene justamente un pequeño bosque. En el sector exacto en donde está, donde finalmente fue hallado el niño, hay además una vegetación frondosa y hay lo que se conoce, ¿no?, como estos matorrales muy frondosos, que se le hace difícil también para ellos trabajar. Esa es la primera duda. ¿Cómo llega hasta ese punto? ¿Por qué busca refugio? Si es que se fue solo, ¿por qué busca refugio ahí? Y recordemos la hora. Esto ocurre de noche. De noche, claro. ¿Verdad? Sí. El servicio médico legal determina que él debiese, según las pericias que realizaron el informe que conocimos primero filtrado y luego confirmado por la fiscal. Sí, pues. Y determina la data entre el 19 y el 21, más cercano al 21. Él se extravía el 17 y determina la data entre el 19 y el 21. ¿Cómo es que en ese momento, con tanta gente buscando, llega él solo hasta allá sin que nadie lo hubiese podido encontrar? Y en ese momento los operativos se realizaban no solamente de día, de noche, con drones térmicos además, con perros, con personal de bomberos, PDI, carabineros, bueno, y ustedes lo pudieron ver justamente en el centro de operaciones. ¿De qué manera logra justamente atravesar este bosque en esos días, en ese lapsus de tiempo sin que pudiese ser detectado por nadie? Esa es la primera duda. Y luego es, si es que se lo llevaron hasta allá, ¿cómo lo llevaron? Claro. Se lo preguntamos al subprefecto. Esa es una duda. Mucha gente buscándolo, todos día y noche, esto no paró. ¿Cómo puede ser posible que si estuvo deambulando por el sector nadie lo haya visto o que él no haya escuchado, no se haya encontrado con alguna persona, subprefecto? Ahí la teoría de terceras personas involucradas toma fuerza, ¿o no? ¿Qué dice usted? Sí, sin duda que la forma en cómo se llevó a cabo el rastreo puede abarcar una serie de variables. O sea, desde el punto de vista de que quizás pasaron por lugares que ni siquiera fueron rastreados, digamos, o donde podría haber estado el niño, incluso acompañado de alguien más. Ahora, la forma en cómo lo buscaron, claro, es cuestionable porque no se hizo un entre comillas, peinado, ¿cierto?, tan exhausto como para haber abarcado todos esos lugares que están en el trayecto de lo que hoy ya conocemos en línea recta, del punto desde donde se perdió hasta el lugar donde fue encontrado. Por lo tanto, sin duda que existen muchos otros elementos que quedan pendientes y que nos llevan a elucubrar con absoluta legitimidad que pudiese haber la intervención de un tercero que, aun cuando, insisto, sin haber tenido a lo mejor la intención o de haber cometido algún tipo de delito en contra del niño, sí pudiese haber tenido algún tipo de responsabilidad. ¿Le puedo preguntar algo más sobre eso? La falsa alarma, el decir a las 2 de la mañana, porque a las 8:20 y tanto, no se sabe de él, se empieza la búsqueda, se suman muchos vecinos, pero a las 2 de la mañana se dice, apareció. Esto frena la búsqueda, muchas personas regresan a sus casas. ¿Eso también es un punto importante para la investigación? Es un súper buen elemento. De hecho, es una muy buena línea de investigación, además, que pudiese perfectamente estar en consonancia, digamos, con el resto de otras teorías que avalan, digamos, la presencia de un tercero en esto. Señor Muñoz, pero usted decía, solo un segundo, Rodrigo, ¿puedo contar un dato? Por favor, dale tú que tienes más información, dale. Sí. Perfecto. Ya, no, es que hay una duda respecto de eso que surgió anoche. Hay un audio que anda rondando y que llegó en otros celulares, que probablemente te llegó también a ti. Yo estaba con Estefanía cuando nos llegó. Y hay algo que me gustaría preguntar, que quizás alguno de los expertos nos pudiese informar. Hay un audio que habría sido grabado en el momento de la falsa alarma, porque hay una comunicación con una radio local que estaba transmitiendo esa hora. Y es el registro de esa radio. Y esa persona que está acá en el lugar
está en el momento de la falsa alarma y se escucha, ¿no?, que al parecer lo habrían encontrado y solicitan a todos que apaguen las luces. Ese hecho de apagar las luces, perdón, no entiendo por qué. Despierta todas las suspicacias. Disculpa, Rodrigo, ¿quién pide que apaguen las luces y por qué y en qué contexto? No entiendo, no. Discúlpame. Explícame de nuevo. Ya, en el contexto, recordemos, ¿no? Falsa alarma, 2 de la mañana aproximadamente. Sí. Toda la gente estaba buscando y de repente surge esta falsa alarma y dicen que lo encontraron y que lo van a trasladar hasta el punto de mando, ¿no? Hasta el punto de encuentro, Claro. donde tenían ahí justamente el operativo. Ajá. Y en ese contexto se escucha, porque él está relatando, él está contando lo que está viendo y le está relatando el locutor de esta radio local. Y le dice, sí, nos están pidiendo todos que apaguen las luces. Apaguen las luces, y se escucha en el audio que apaguen las luces. Y entonces despierta las suspicacias de la familia. Yo estaba, de hecho, con Estefanía en ese momento. Varios de la familia también escucharon el audio. Entonces nos preguntamos desde la ignorancia, y por eso creo que nos puede apoyar justamente el panel de expertos que tenemos. ¿Por qué en ese contexto de noche se pide apagar las luces? ¿Eso es normal? La verdad es que no obedece en sí a una metodología propia dentro de los elementos de búsqueda. Desconozco, digamos, el por qué pudo eventualmente solicitarse que se apagaran las luces. Rarísimo. Insisto, es una línea más que se incorpora a todas las hipótesis que pudiesen existir en este caso, en la investigación de este caso, y que eventualmente deben o no tener de una u otra manera un fundamento o una respuesta. Pero para usted, Raúl, porque uno sin tener ser especialista, una tras otra, varias dudas, está la pista falsa, ahora el apagar las luces, luego investigar una pala, una bota, muchos elementos que se suman, pero todos resultan ser ahora falsos. Esta seguidilla de pistas falsas, ¿qué le dicen a usted? Claro, pueden ser elementos justamente que pretendan de alguna forma generar algún tipo de interferencia en la percepción que se va teniendo de la investigación. Puede una forma de ir desviando la atención, ¿cierto?, de lo que se está llevando en ese minuto como investigación. Ok, Perito, vuelvo a la pregunta que tenía a propósito de sus dichos de hace algunos segundos. Usted dice que tal vez alguien, en esta teoría de algún tercero que haya participado, haya estado con el menor, pero que no haya tenido algún tipo de intención de hacer daño. Sí. Usted dice que alguien puede haberlo tenido y que se asustó a propósito de lo que estaba ocurriendo. Explíqueme esa línea. La verdad es que es una de las hipótesis que de una u otra manera, con los antecedentes, insisto, de lo que ha ido apareciendo en la prensa y algunos escasos antecedentes de los que he tomado conocimiento, me da la impresión, y es lo que he sostenido hasta ahora, que la persona que pudo haber tenido a Tomasito en su momento, en algunas circunstancias, luego de su deceso, en determinadas circunstancias, se asustó esa persona, se pudo haber asustado y lo debe haber dejado en el lugar donde lo encontraron finalmente. El resto de elementos que puedan configurar desde el momento en que desaparece el niño, el trayecto, los lugares donde estuvo, tienen que necesariamente ser parte de elementos que vayan explicando fundamentalmente toda esa teoría. ¿Y esta teoría es posible, la conversaron con la fiscal Cartagena, señora Elisa? Sí, no te logró escuchar muy bien, Tonka, si lo pudiese repetir un poco la pregunta. Sí, pero no sé si escuchó la señora Elisa a don Raúl. Sí. Sí, usted... Bueno, sí, yo encuentro que él ha sido como muy asertivo, el comisario, no sé. Excomisario. Que sí, esa teoría nosotros igual, excomisario. Exprefecto. Nosotros igual tenemos esa teoría que él tiene, que el niño lo llevaron, alguien se lo llevó, lo tuvo en algún lugar. Quizás el niño algo le sucedió, un descuido, no sé. Y después se vieron asustados. Y igual nosotros pensamos al principio, cuando esto sucedió, cuando se perdió Tomasito, la persona que se lo llevó pensó a lo mejor hasta hacer una broma, o quizás quiso pedir rescate, o quizás dijo voy a hacer pasar un susto a la familia, pero como esto se transformó en algo nacional, como reventó, decimos nosotros, llegó la prensa y llegó mucha gente a buscar, entonces dígame usted en qué minuto igual esa persona pudo haber pensado lo voy a ir a dejar, ¿dónde? Claro. Y también pensamos que pudo haber sido eso y que se escapó de las manos y que le pasó algo al niño y después que iba a tener que hacer, ir a dejarlo a algún lugar, porque también a mí me parece muy curioso dónde lo fueron a dejar, porque era como que sabían que ahí y en algún minuto iban a buscar.
y lo dejaron ahí como para que lo encontraran. Pero entonces sería una Eso persona... yo siempre he pensado eso. Sería una persona que se maneja en el lugar, conoce perfectamente a la familia, Claro. es alguien cercano relativamente, ¿o no? Sí, es posible porque el lugar para llegar allá, por lo que yo sé, que no conozco ahí, es muy difícil de llegar, de tener acceso. Solamente una persona que conozca muy bien esos lugares podría llegar allá. Entonces tiene que ser alguien o del sector o muy cercano o una persona que nos conoce, obviamente para haber ido a dejar allá, que es muy extraño y después justo aparece que lo encuentran Claro. ahí. O sea, ¿por qué no ir a dejarlo a otro lugar? Rodrigo, así como Rodrigo nos cuenta que ha recibido mensajes, ¿verdad? Muchas veces en otros casos policiales a nosotros nos ha tocado comentar que también llegan muchas pistas falsas, y ahí Raúl nos va a decir con su expertise, muchas personas se comunican y entregan pistas falsas, pero a veces hay personas que se comunican y entregan datos importantes. No sé si Rodrigo, la señora Elisa o Estefanía han recibido alguna información en el transcurso de todo este tiempo que podría ser clave, que a ellos les hace sentido con la teoría que piensan o intuyen. Bueno, en lo personal yo sí, yo he recibido información y que me hace sentido, como dice Tonka. Sí, yo siempre escucho todo lo que me dicen, sea verdad, sea falsa, ¿cierto? Pero hay algunos de esos que te han hecho clic, por Claro alguna que razón. sí, igual yo siempre estoy dando esos datos porque sea hasta lo más, o sea, algo muy pequeño, algún dato, algún indicio, yo lo tomo en cuenta y lo doy a las personas que están investigando porque... ¿Hay alguna de esa información que haya dicho relación con la que luego tú te vas enterando? Claro, sí, pues hay cosas que obviamente que van concordando. ¿Hay informantes que te han hecho entregar o que te han hecho llegar esos datos que luego han resultado ser verdad? Algo así, no puedo Mira, dar detalles, pero perfecto. sí hay cosas que la gente poco a poco está cooperando. Hay gente que por miedo quizás, pero cuando llega un momento que dices que no, yo algo tengo que decirlo. Claro. Porque para que ayude a la investigación, porque a todo el mundo este caso lo ha conmovido mucho. ¿Cómo no? Y todos sienten el dolor que sentimos nosotras. Entonces yo agradezco a las personas y obviamente son personas anónimas y agradezco toda la información que me hagan llegar y que no tengan miedo. Yo hago ese llamado a las personas que saben algo, que vieron algo, que escucharon algo, que aunque sea como ridículo, digan no puede ser, pero igual, todo sirve acá, todo. Yo Por estoy supuesto puesta que a sí. toda la información que me la hagan llegar. Elisa. Reconocer la verdad, por supuesto. Sí. ¿Tonka? Elisa, sí, te escucho y pienso en todo este tiempo, la fortaleza tuya es una cosa realmente admirable. Eres un ejemplo de voluntad y yo creo que a través de esta voluntad que expresas diariamente, esta historia va a tener finalmente un resultado en el que se esclarezca la verdad. Te quería preguntar acerca de la diferencia entre el fiscal Ortiz y la fiscal Cartagena. ¿Tú estás más tranquila con la forma de operar de esta nueva fiscal? Sí, ella nos ha dado tranquilidad, nos dice que tengamos confianza. Ella está trabajando, yo he visto que está haciendo su trabajo porque viene incluso a terreno. Ella viene a Arauco cierta cantidad de días, ella recaba información, ella está haciendo sus investigaciones, entonces siento que va bien ella por el buen camino, espero, porque al principio se cometieron muchos errores, cierto, con el señor Ortiz, entonces yo no quiero pensar que ella va en la misma línea de él. Pero tú sientes que ella está en un camino más plausible, correcto para tus ojos. Sí, porque ella ha tenido la deferencia, ¿cierto?, de llamarnos, de citarnos, de darnos explicaciones, de hacer una reunión e informar. Nosotros en las reuniones igual se agradece que nosotros como familia hacemos las preguntas y ella nos responde. Entonces eso para mí es un cambio enorme. Yo no tuve un contacto mayor con el otro caballero y ella sí nos ha dado esa confianza y por eso yo quiero creer que ella es muy diferente al otro señor, entonces... Y fue justamente el fiscal Ortiz quien apuntó los dardos hacia Jorge, a tu hermano. ¿Cómo está él ahora? No está en la casa, informarle a la gente que no está en la casa. Él vive acá y hoy ya no está. Hace mucho está en tiempo otro ya. punto. Claro. ¿Cómo está él?
No, mi hermano no está bien, obviamente. Lo único que quiere es que esto se aclare y que se llegue a la verdad y que él psicológicamente ya es demasiado su culpa de haber dejado al niño ahí ciertos 5, 7, 8 minutos solo, y esa es su culpa y esa es su responsabilidad. Entonces esa culpa la va a cargar para todos los días de su vida. Es un tormento para él psicológico, él está muy mal. Entonces, claro, y más encima lejos de la casa, lejos de mi mamá, que eso es lo que a él más le preocupa. Recluido en otro punto que evidentemente se mantiene en reserva para evitar el acoso Por de supuesto. la gente y de la prensa. Nosotros seguimos con Raúl Muñoz, subprefecto. Raúl, lo que comienza como la búsqueda de un pequeño termina hoy, o estamos hoy viviendo un enigma policial. ¿Qué de la investigación se podría hacer de nuevo? ¿O dónde está la primera falla en todo el transcurso desde que comienza esta búsqueda hasta el día de hoy, según su visión? Yo creo que la investigación en sí, en términos generales, ha estado no exenta de ciertos errores, ¿cierto? ¿Cómo cuáles? Partiendo por el apresuramiento que tuvo al inicio el fiscal, ya, ¿cierto? De haber atribuido responsabilidad a una persona a quien hasta ese minuto no había una certeza científica para poder vincular a esa persona principalmente con el sitio del suceso donde fue encontrado el cuerpo. Creo que hubo un error garrafal, digamos, en ese tipo de estrategia, el haber visibilizado esa información y no haber esperado un tiempo más prudente para haber generado toda una concatenación de otros elementos periciales que pudiesen dar cuenta o no de una eventual responsabilidad, a lo menos de esa persona a quien se le imputó. Ahora, pero, todos los demás antecedentes que aún están pendientes... Pero, disculpe, ¿dónde está el error en dar a conocer ciertos antecedentes? Si puede ser específico. El haber, por ejemplo, dado por sentado de que el señor tenía, en este caso el imputado, tenía un grado de participación en la muerte. Porque puede que eventualmente los escenarios puedan cambiar de aquí en un tiempo más, pero el haberse apresurado en ese minuto generó todo una exacerbación comunicacional muy grande, y eventualmente esos elementos comunicacionales van influyendo en términos de presión en la misma investigación. ¿De qué forma se presiona comunicacionalmente una investigación? En la medida que se van revelando quizás antecedentes que pudiesen ser muy elementales para la investigación, y a veces se van apurando los tiempos. Entonces, hoy en día, piensen ustedes que el mismo informe médico legal pudiese haber salido, ¿cierto?, con esa descripción a la que llega a esas conclusiones, que dicho sea de paso es preliminar. Claro. Podría haber salido precisamente a partir de todo el revuelo mediático que causó precisamente el hallazgo del cuerpo, y eventualmente dando las explicaciones y la relación que pudiese haber tenido con la persona a quien se le imputaba una cierta responsabilidad. Pero no tiene nada que, disculpe, pero lo que se filtró del servicio médico legal no tiene nada que ver con esa primera teoría. No, porque ahora lo que se filtró evidentemente da cuenta de un informe, que se llega a una determinada conclusión, pero a lo que voy yo es que las personas que trabajan en ese tipo de pericia sienten necesariamente esa presión de poder llegar luego a un resultado. Perfecto. Entonces, a veces se puede afectar necesariamente la línea de investigación más objetiva cuando se tiene esa presión. Subprefecto, una de las cosas que siempre sorprende es con la liviandad que aparecen todos estos informes en manos de terceros, que luego se hacen públicas y que siempre tenemos esta misma sensación. Se filtró, eso generó todo un revuelo. ¿Cómo es que son tan fáciles de sustraer y de comunicar este tipo de elementos tan serios, ¿no? Bueno, la filtración de documentos ha sido siempre una tónica en las distintas investigaciones judiciales, desde distintas aristas, desde la parte, en este caso, por ejemplo, desde los servicios que intervienen, la misma fiscalía, las policías eventualmente, o incluso el mismo servicio médico legal, se da una tónica. Digamos, hay casos históricos donde se han ido filtrando antecedentes que de una u otra manera caen en manos de personas que no tienen una responsabilidad directa y no tienen ese peso de responsabilidad de mantener el resguardo de esa información.
Bueno, nosotros estamos también en Caripilún y tenemos que hablar con la señora Elisa que nos comente cómo va a ser esa despedida en la jornada de mañana. Se atrasó la entrega del pequeño, ya vamos a ir con eso. Sí. Y también